Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, Señor. En reverencia, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Y como cantábamos, Señor, no hay otro Dios. No lo hay, Señor, ni en los cielos, ni en la tierra, ni aun debajo de ella. No hay Dios tan glorioso, tan majestuoso, tan excelso, tan sublime. Hoy venimos delante de ti reconociendo tu soberanía y tu majestad sobre este mundo, pero también sobre la iglesia, sobre tus hijos, sobre tus amados, sobre tus santos, sobre los apartados para ti, Señor. Tu soberanía sobre nuestras familias, sobre nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, nuestras familias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, Señor. Sé tú quitando en medio de nosotros toda sequedad espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos sobre qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede, Señor. Y aviva, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en medio de tu iglesia, Señor. Que tu presencia a través de tu Santo Espíritu sea llenando, Señor, tu iglesia aquí en Armenia y a cada uno de los que estamos acá y de los que no están también, Señor. Queremos encomendar, Señor, en esta mañana tu palabra, Señor. Como oraba Seba, Señor, atraviesa lo que deba ser atravesado en nosotros, Señor. Atraviésalo así como tú lo sabes hacer, Señor. Con misericordia y con verdad, Señor. Porque así es que tú operas, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Es tu Santo Espíritu quien toca nuestra conciencia, nuestro espíritu, Señor, para ser redarguidos, Señor. Para entender, Señor, en qué hemos fallado, Señor, para volvernos a ti, porque tú siempre estás allí con los brazos abiertos. Porque abogado, paracletos tenemos delante del Padre, a Jesucristo. Y paracletos tenemos también para consolarnos y hoy interceder delante de ti, oh Señor, a través de Jesús. Damos gracias por esta mañana, encomendamos tu palabra a ti. Ayúdanos, Señor, a ser buena tierra, Señor. A ser oidores, pero también hacedores, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Y enséñanos tú, Señor. Enséñanos, Señor. Yo aquí voy a hablar algunas cosas, Señor, pero que seas tú mismo enseñándonos, Señor. Porque no nos enseñan hombres, sino que nos enseñas tú mismo a través de hombres, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos tú, guárdanos. Guárdame de mí mismo, Señor, y ayúdame, Señor. Ayúdanos a todos. Quita toda distracción, Señor. Quita todo pensamiento, toda fugia, todo temor, toda pereza, Señor. Toda cosa que quiera venir a indisponer, Señor, échalo fuera, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Dice tú, Señor, ayudándonos, Señor. Que la espada de tu Espíritu, Señor, atraviese, Señor, nuestro ser, separe nuestra alma de nuestro espíritu, Señor, para que podamos ser, Señor, santos. Ya somos santos, pero para que podamos andar en santidad, para que podamos andar, Señor, apartados para ti, porque tú nos apartaste para ti en Jesucristo. Así que a ti nos encomendamos en esta mañana, en el nombre tuyo, Señor. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Bueno, hermanos, buenos días, ¿cómo están? El domingo pasado empezamos a hablar de un tema que el Señor colocaba. Y es un tema relativo al Espíritu Santo de Dios. Estudiábamos, o el Señor nos guiaba allí en su palabra a ver cómo era necesario de que Jesús muriera para que viniera este segundo Paracletos, porque Jesús fue el primero, pero el segundo fue el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y esa persona del Espíritu Santo estudiábamos que contiene tanto del Padre como del Hijo, o sea, contiene la plenitud de Dios. Y esa plenitud de Dios mora hoy en usted y en mí a través de nuestro espíritu. En nuestro espíritu está el Espíritu Santo de Dios. Y hay veces ignoramos un poco como esta obra del Espíritu Santo y pensamos como que, bueno, ¿qué será el Espíritu Santo? Y realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Porque hay veces nos sentimos como tan secos, como tan apagados. Hay veces quisiéramos como
como sentir más del Señor en nosotros. Y hay veces nos preguntamos, Señor, si estás acá, no estás, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Como lo hablábamos el domingo pasado, pero el Señor nos exhortaba con amor a recordarnos de que Él está en nosotros a través de su Santo Espíritu y que Él no nos ha abandonado, que nosotros no hemos quedado huérfanos, que nosotros no estamos solitos, sino que Él está en nosotros. Y como decía en Juan 16:12, pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Sabemos que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, pero sabemos también que la palabra del Señor es la verdad. Y como dice por allá en Efesios 6, la espada del Espíritu. ¿Qué es qué? ¿Qué es la palabra? Y estudiábamos también en otros versos cómo es el Espíritu Santo el que nos trae a memoria, el que nos recuerda las cosas que hemos aprendido del Señor, no importa hace cuántos años las aprendimos, es el Espíritu Santo el que nos trae a memoria todas esas cosas. Es el Espíritu Santo el que nos enseña también, nos enseña de Jesús, y en Jesús sabemos que está el Padre, o sea, nos enseña de la plenitud de Dios. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad. O sea, solo es el Espíritu Santo quien nos puede guiar a toda verdad. Solo es el Espíritu Santo el que puede resolver cualquier malentendido, cualquier conflicto doctrinal. Y es Él el que ha venido haciéndolo históricamente durante todas las edades de la iglesia, porque desde las primeras edades, desde los primeros siglos, se han levantado conflictos doctrinales, se han levantado herejías, se han levantado cosas, pero el Señor, a través de su Santo Espíritu, en su remanente, en su iglesia, ha conciliado todas estas cosas, porque como dice acá, Él os guiará a toda la verdad. Y estudiábamos la semana pasada que esa verdad es Jesús. ¿A quién nos va a guiar el Espíritu Santo sino a Jesús? Ese es uno de sus ministerios, guiarnos a Jesús, porque hay veces pensamos, ¿y dónde está Jesús? No lo vemos. Efectivamente no lo vemos, pero Él está en nosotros a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de la verdad os guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces, no es como lo han querido hacer ver algunos, que el Espíritu Santo como que Él es alguien como independiente que habla por sí mismo y Él hace maravillas y hace una cantidad de cosas. No. Él habla de lo que Él escucha. ¿Y de quién escucha Él? Del Padre y del Hijo. Y escucha lo que conversan el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo. O sea, Él no habla por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, dice acá. Y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará. ¿A quién glorificará el Espíritu Santo? ¿Y a quién lo está glorificando hoy por hoy? A Jesús, en cada uno de nosotros, en su iglesia. Es una de las funciones del Espíritu Santo, glorificar a Jesús, porque tomará de lo mío. ¿De quién? De lo de Jesús. ¿Y a quién se lo va a dar? ¿A quién se lo va a dispensar? A nosotros, a su iglesia, a los creyentes, a quienes hemos recibido a Jesús y a quienes hoy mora el Espíritu Santo en nosotros. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, toma de lo mío y os lo hará saber. O sea, nos hará saber de lo del Padre. Entonces, mis hermanos, considerábamos todo esto y hoy vamos a seguir hablando un poquitico respecto al tema del Espíritu Santo. Y vamos a tocar algunos versos que son muy conocidos por algunos hermanos y que el Señor nos ayude, que el Señor mismo nos enseñe, porque hay muchas verdades ocultas detrás de estos versos y hay muchas cosas que aplican mucho, digamos, a la realidad que tenemos hoy por hoy con el Señor, la realidad que hay hoy por hoy en medio de la iglesia del Señor, no solo acá en Armenia, sino a nivel mundial. Porque pareciera que se está cumpliendo esto, que el amor de muchos se enfriará. O sea, muchos estamos apagados y tenemos del Señor en nuestro corazón, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tan apagados? ¿Por qué estamos tan desanimados? ¿Por qué hay tanta sequedad espiritual en medio de nosotros? Si el Espíritu Santo de Dios,
que contiene del Padre y contiene del Hijo, está en nosotros. ¿Qué pasará? ¿Acaso nosotros habremos apagado al Espíritu? Está allí, mamacita, en el cuarto. Entonces, mis hermanos, quisiera que me acompañen a Juan 7:37. Yo lo voy a leer aquí en la versión textual. Juan 7:37. Este pasaje es bien conocido por los hermanos. Y hay canciones respecto a este pasaje, muchas canciones. Juan 7:37. En el último día, el más grande de la fiesta, porque estaban celebrando una fiesta, creo que era la fiesta de los tabernáculos, como dice allí en Juan 7, sí era la fiesta de los tabernáculos. En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed. ¿Será que es sed física? ¿O será que Jesús nos está hablando acá de una sed espiritual? Una sed en la cual nosotros hay veces nos encontramos después de pasar o estar en medio de situaciones difíciles, o cuando estamos en aquellas crisis de fe, o cuando simplemente nos hemos apartado un poco del Señor y no nos hemos dado cuenta, y realmente no es poco lo que nos hemos apartado del Señor, sino que es muchísimo lo que nos hemos apartado de Él. Y en nosotros hay esta sequedad, hay esta sed, pero el Señor, mire, nos da esperanza. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A quién tenemos que ir? A Jesús. Venga a mí y beba. El que cree en mí. Y mis hermanos, les pregunto, todos nosotros creemos en Jesús, ¿cierto? Levante la mano el que no. Creo que todos creemos en Jesús, creímos en Él y por eso estamos acá, porque el Señor nos ha añadido a su cuerpo, a su redil. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. ¿Y acaso vemos esas manifestaciones en medio de nosotros? O sea, fluye esta agua viva de nosotros, esta agua espiritual, este Espíritu Santo que nos hace ir a las cosas celestiales, postrarnos delante del Señor, reconocer su santidad, reconocer su soberanía. ¿Será que en medio de nosotros hay este fluir de esa agua que no es más que el Espíritu Santo, como lo va a explicar acá? ¿Será que en nosotros sí fluye algo de agua, de ese Espíritu del Señor, o fluye poquito, o no fluye nada? Eso es como si en su casa le cortaran el agua, o los que hemos vivido aquí los razonamientos del agua. ¿Cómo nos sentimos en nuestras casas cuando no hay agua? Es una cosa terrible. No podemos cocinar, no podemos limpiar, no podemos hacer muchas cosas, y por eso se hace este comparativo con el agua, porque el agua es el Espíritu. Y aquí lo dice más adelante, en el 39, y lo aclara. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Entonces, mis hermanos, usted y yo ya tenemos el Espíritu, ¿ya? Pero hay veces es como si con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de actuar, como si nosotros racionáramos, hiciéramos un racionamiento. No sé si es adecuada la palabra. Es como si quitáramos el agua, es como si fuéramos nosotros aquí a la entrada de nuestra casa y cerráramos. Como si suspendiéramos. Julián, que trabaja en la EPA, sabe cómo funciona eso. Es como si suspendiéramos. Y algunos duramos en suspensión, sin que fluya el Espíritu Santo en nosotros, esa agua viva, por meses, por años, por décadas, habiendo creído en el Señor. Pero el Señor nos promete esto, vuelvo y lo leo: el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua, ¿qué? Viva. ¿Será que dice agua muerta? No. Dice agua viva. ¿Y esa agua viva quién es? Es la persona del Espíritu Santo colocada en nuestros espíritus. Ahora quisiera, mis hermanos, que me acompañen para entender un poquitico más
de dónde viene todo esto, porque hay en el Antiguo Testamento tipificado esto que dice el Señor Jesús acá, de que su interior fluirán ríos de agua viva. Quisiera que me acompañaran ahorita a Éxodo 17. Éxodo 17, verso 1. Y tenemos que entender, mis hermanos, que luego de que el Señor saca a su pueblo Israel de Egipto, ellos empiezan una travesía por el desierto, que como es descrita en Números 33, habla de las jornadas del pueblo de Israel. El hermano Gino tiene un libro que se llama El libro de las jornadas. Yo aún no lo he leído, pero algunos lo han leído y dan testimonio de ese libro. Y todas esas jornadas, todos esos lugares por los que pasó el pueblo de Israel tienen una enseñanza, tienen un significado espiritual que es traslapable al caminar cristiano de cada uno de nosotros. No importa en qué punto esté cada uno pudiese identificarse con una de esas jornadas con las cuales pasó el pueblo de Israel. Porque lo que ahora es, ya fue, como dice allá en Eclesiastés. Entonces, todas esas jornadas por las cuales pasó el pueblo de Israel corresponden también a una jornada que está viviendo cada uno a nivel espiritual y que está viviendo también la iglesia a nivel mundial y la iglesia en cada localidad. Y en cada localidad pudiésemos, si lo estudiáramos con más calma, poder determinar en qué jornada estamos. Entonces aquí en Éxodo 17 está hablando de la jornada número 11, son 42 jornadas. Son 42 jornadas. Esta es la jornada número 11. Esta es la jornada de Refidín. Y la palabra Refidín significa sustento, soporte. Es como el Señor recordándonos que Él es nuestro sustento, que Él es nuestro soporte. Si alguno tiene sed, venga a mí. Eso es lo que está recordando el Señor acá con la jornada de Refidín. Y la jornada tiene un significado. La jornada es que el pueblo llega aquí a este lugar llamado Refidín. ¿Y qué pasó? Lo que estábamos hablando ahorita de la cortada del agua, del razonamiento, de la suspensión, más bien, utilicemos la palabra suspensión. Racionamiento. Racionamiento, perdón. No había agua. Cuando llegaron a Refidín no había agua. Y vamos a leerlo acá. Éxodo 17, desde el verso 1 hasta el 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Mire que en varias partes del Éxodo habla de que ellos estaban en unas jornadas. Y esas jornadas son traslapables hoy por hoy a nuestro caminar cristiano. Conforme al mandamiento de Yahvé, y acamparon en Refidín, que Refidín significa sustento, soporte. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Hay veces el Señor permite también que su iglesia esté en esta sequedad espiritual. ¿Para que qué? Para que el pueblo vuelva y coloque su mirada en Jesús, en la roca de nuestra salvación, como cantamos hay veces, en la roca de nuestra salvación que aparece en los salmos. Y la roca de nuestra salvación, ¿quién es? Es Jesús. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés, porque cuando no hay agua, cuando nos sentimos en sequedad espiritual, cuando nos sentimos, hay veces, como desatendidos por el Señor, por así decirlo, ¿qué es lo que empezamos a hacer nosotros naturalmente? A renegar, a contender. Empieza la incredulidad en nosotros, bueno, ¿el Señor sí está con nosotros o no? Y empiezan las personas cercanas, nuestros familiares, a decirnos, ¿y dónde está ese Dios que está con usted? Si mire usted cómo está de mal, ¿y dónde está? Y esto mismo es lo que pasaba con el pueblo, y disputó el pueblo con Moisés, que era la autoridad. Y a veces pasa también en medio de nosotros, que también algunos hermanos hablan a la autoridad o hablan detrás de la autoridad, hablan a espaldas de la autoridad, quejándose. Y ya lo hemos hablado. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Porque disputar, ya sea de frente o a la espalda con la autoridad, es tentar al Señor. Y no solo con la autoridad en medio de la iglesia,
sino también con las autoridades que el Señor ha colocado en medio del gobierno, así sean malas. Así sean malas. Así pues, el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Y tenemos que recordar, mis hermanos, que ese salir de Egipto es figura de salir del mundo, porque el Señor nos sacó a nosotros del mundo. Pero hay veces cuando vamos en el caminar cristiano, nos devolvemos a mirar cómo éramos antes en el mundo, y en el mundo éramos más prósperos. Quizás al sentir de nuestra alma éramos más felices antes, felices en el alma, pero siendo enemigos de Dios y estando condenados. Pero ahorita, procurando andar en el Espíritu, las cosas hay veces se vuelven un poquitico difíciles, y hay veces se levanta oposición en donde trabajamos, o para los clientes con los que trabajamos, o con los compañeros de trabajo, y bueno, y empezamos en esa dinámica que entró el pueblo de Israel, y le decimos al Señor: Señor, ¿dónde estás? Dame agua, porque me siento seco. Y voy a las reuniones y igual me siento seco. Y le decimos esto al Señor, y estaba yo mejor antes. Hay veces pensamos esto, no se lo decimos al Señor, pero hay veces algunos lo hemos pensado. Estaba mejor antes que ahora. Y eso es lo que le dijeron los hijos de Israel a Moisés. Y clamó Moisés a Yahvé diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Yahvé dijo a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, de entre las autoridades, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y anda. Y en el 6, he aquí yo estoy delante de ti. Que la palabra dice que el ángel de Yahvé acampa al lado de los que le temen. Y el ángel de Yahvé es el enviado de Yahvé, es Jesucristo, manifestado, como se habla allí en Miqueas, que salió desde antes. Hubieron varias salidas teofánicas del Hijo de Dios. Están descritas también en un libro por ahí que se llama Las salidas teofánicas del Hijo de Dios. He aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Oreb, y golpearás la roca, y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y esta roca, mis hermanos, es figura de Jesucristo, que fue traspasado en su costado. Y sabemos que cuando fue traspasado su costado, ¿qué salió de Jesús? Salió sangre, que representa lo que Él hizo, y agua, que representa el Espíritu Santo que iba a venir a cada uno de nosotros. Entonces, cuando Moisés golpeó aquí la roca la primera vez, fue como cuando Jesús fue atravesado, y cuando Él murió, vino esa agua abundante. El que cree en mí, como dice el Señor, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y golpearás la roca, pero notemos también cuántas veces golpeó la roca. Una sola vez. ¿Cuántas veces murió el Señor Jesús por nosotros? Una sola vez, y fue suficiente para que el Espíritu Santo viniera a nosotros y para que nosotros pudiéramos estar reconciliados delante del Padre por la obra que Él hizo. Golpearás la roca y saldrán de ella, y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa, o Masha, y Meribá. Y saben ustedes, mis hermanos, qué significan esas dos palabras. Se me perdió, que las tenía por aquí apuntadas. La primera, aquí está. Masha significa prueba, y la palabra Meribá significa contienda o rencilla. Es decir, ese lugar tuvo tres nombres: Refidín, que es sustento o soporte, pero también tuvo el nombre de contienda, de Meribá, y de Masha, de prueba. Porque a veces somos probados, tenemos que ser probados, porque nuestra fe tiene que ser probada, pasada ¿por qué? Pasada por fuego. Si no, es muy fácil decir que creemos en el Señor, ¿cierto? Y no habría, digamos, un caminar cristiano en el cual vamos nosotros creciendo y madurando. Es como nuestros hijos también tienen que pasar por cosas muy difíciles
Ellos tienen que caer, tienen que aporrearse, en ellos hay veces tienen que vivir cosas. Y ese es el proceso de crecer, y ese es el proceso de madurar humanamente, pero caminando delante del Señor también tenemos que ser probados. Y hay veces tiene que pasar esto. Hay veces nos tiene que abandonar todo el mundo para que nosotros entendamos que así padre y madre te abandonen, yo no te abandonaré, dice el Señor. Y hay veces tenemos que estar pasados por prueba, por masa. Quisiera que fuéramos ahorita, mis hermanos, a Números 20, que corresponde a la jornada número 33, que fue en Cades Barnea. Y pasa algo muy similar a lo que pasó acá. El pueblo de nuevo tiene sed. Si quisiéramos como tipificar lo anterior fue la primera vez que el Señor Jesús murió por nosotros. Fue golpeada la roca una sola vez y salió el agua, para que el agua fuera alimentando, fuera quitando la sed del pueblo. Pero vamos a estudiar acá en Números 20, desde el 1 hasta el 13. Los hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Zin, con Z, en el mes primero, y el pueblo permaneció en Cades Barnea. Allí murió Miriam, la hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, fueron reunidos contra Moisés y Aarón. Y el pueblo otra vez, miren, y el pueblo contendió con Moisés diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante de Yahvé. ¿Por qué pues trajiste la congregación de Yahvé a este desierto? Para que muramos nosotros y nuestro ganado. Imagínense, después de que el Señor ya les había dado de beber, después de que el Señor había abierto los mares, después de que el Señor había destruido al ejército del faraón que los perseguía, y a pesar de tantos milagros que ellos habían visto, a pesar de eso el pueblo se quejaba. Y eso nos pasa también a nosotros. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es por esta causa que cuando el pueblo de Israel pasa por el Jordán, ellos colocan allí como un monumento de piedras. No recuerdo los versos ahorita, eso está creo que por allá por Josué. Pero cuando ellos cruzan el Jordán, ellos dejan unos monumentos de piedra para recordar lo que el Señor hizo por ellos. Y es buena costumbre eso, que nosotros pudiéramos apuntar en un cuaderno, en alguna parte, lo que el Señor ha hecho por nosotros, para que cuando estemos en esa situación difícil, nosotros podamos leer ese cuaderno y recordarnos de dónde es que nos ha sacado el Señor. Porque se nos olvida muy fácil y somos muy ligeros al quejarnos delante del Señor. No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber. Y fueron Moisés y Aarón. Hay que entender que Moisés y Aarón en este punto ya estaban ancianitos, ya estaban muy viejitos, porque imagínense que ya la hermana de Moisés murió. Entonces imagínense cuántos años tendrían ellos ya. Estaban ya ancianitos, estaban viejitos y habían lidiado con ese pueblo durante muchos años. Y probablemente estaban ya cansados de esa queja, estaban ya aburridos, ¿verdad? Y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la entrada de la tienda de la reunión y cayeron sobre sus rostros, porque ellos entendían la gravedad de la murmuración en contra de la autoridad y en contra de Dios. Ellos entendían eso y por eso se postraban sobre sus rostros, o sea, ni se arrodillaron, cayeron sobre sus rostros, y la gloria de Yahvé fue vista por ellos. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo: toma la vara y congrega la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña. Observemos muy bien qué le dice el Señor. Hablad. Ahí no le dice que toque la piedra, no, la peña o la roca, que es Jesús, ya había sido tocada una sola vez. Y ya solo era decirle a Jesús, es como: venid a mí, los que estáis cargados y angustiados y trabajados, y yo os haré descansar. Venid a mí. O sea, usted no necesita traspasar otra vez al Señor. Usted solo necesita venir a Él y hablarle a la roca, volverse a Él, clamar a Él, pedirle perdón, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y hablad a la peña ante los ojos de ellos, y ella dará sus aguas. O sea, no había necesidad de golpearla, no había necesidad de traspasarla otra vez. Y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la asamblea y a sus ganados.
Moisés pues tomó la vara de la presencia de Yahvé, tal como él se lo había ordenado. Hasta aquí le obedeció. Y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña. Segunda obediencia, le obedeció también acá. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, os sacaremos agua de esta peña. Como retándolos. Con un espíritu también de incredulidad. Con un espíritu también de cansancio. Con un espíritu también... Con una actitud incorrecta delante del Señor. Hay veces nosotros tenemos esa actitud incorrecta delante del Señor como la tuvo Moisés. En las fuerzas de uno también. Así es. Os sacaremos agua de esta peña. ¿Acaso quienes iban a sacar el agua eran Moisés y Aarón? No, el agua la iba a proveer el mismo Señor. No en nuestras fuerzas. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas porque el Señor no permitió que Moisés fuera ya avergonzado delante del pueblo. Pero mire lo que pasó después. Y bebieron y la asamblea y su ganado. Pero Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Es decir, el Señor conoció su corazón y vio que había que, mis hermanos, incredulidad. Porque cuando tenemos esta actitud, mis hermanos, hay incredulidad en nosotros. Porque si el Señor nos sacó antes y nos dio de su agua y nos dio de su vida, ¿acaso no nos volverá a dar otra vez? Por supuesto que sí, mis hermanos. Por cuanto no creíste en mí para santificarme a la vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Y dice en el 13, estas son las aguas de Meribá. Otra vez, las aguas de contienda, donde los hijos de Israel contendieron con Yahvé y él fue manifestado entre ellos. Y el pueblo de Israel contendió muchísimas veces con el Señor, pero esta fue una de las cuantas más. Y otra vez emerge la palabra Meribá, contienda. Entonces, mis hermanos, acá vemos que pasó lo mismo con la roca de la primera vez que estábamos leyendo allá en Éxodo, pero la diferencia es que el Señor le dijo a Moisés que hablara a la roca. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hablarle a la roca de nuestra salvación, a Jesús, clamar a Él. Pero Moisés la golpeó 2 veces, en él hubo incredulidad. Y cuando tenemos incredulidad le damos la espalda a Cristo. Y cuando tenemos incredulidad nosotros le damos la espalda también a Dios. Cuando renegamos, cuando nos quejamos de nuestras circunstancias, le damos la espalda a Jesús. Y hay veces golpeamos la roca y hay veces hay consecuencias en eso. Y hay veces somos castigados, porque debemos ser castigados por golpear la roca otra vez, por traspasar al Señor una vez más, con nuestra incredulidad, con nuestra forma de ser, con nuestra apatía delante del Señor. Lo que deberíamos hacer más bien es decirle: Señor, gracias por esto que estoy pasando, porque si tú lo permites es porque es necesario para mí y porque tú tienes control de esta situación, Señor. Vuelvo a ti, roca de mi salvación, a mi socorro. Derrama de tu agua, de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo me inunde de tu presencia, porque es lo que requiero en este momento, de tu presencia, mi Señor. Y para entender un poquitico más esto de pegarle a la roca varias veces, quisiera que me acompañen a Hebreos 6. Hebreos 6, desde el verso 4, y estos son unos versos un poco fuertes, pero representan lo que es volver a golpear la roca. Hebreos 6, verso 4. Porque en efecto es imposible. Esa palabra imposible allí es la palabra griega adunatos, así como se escucha. Y una mejor traducción sería: no es posible. Es como alguien como diciendo: venga, no puede ser que esto esté pasando. Ese es el sentido, sería una traducción más apropiada allí. No es posible. Vamos a leerlo así: porque en efecto no es posible
que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, mire que lo dice aquí, y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia pública. O sea, es decir, con nuestro actuar hay veces volvemos y crucificamos al Señor. Volvemos y golpeamos otra vez la roca y avergonzamos al Señor delante de los que el Señor quiere que nosotros demos testimonio. Imagínense esto tan fuerte. Exponemos al Señor a la ignominia pública, a que digan, sí, claro, ese Dios en el que usted cree, esa iglesia donde usted vaya, donde a usted lo engañan y deja todo su dinero y allá se están haciendo ricos con usted. Imagínese eso. Exponemos a ignominia pública al Señor, volviendo a golpear otra vez la roca, crucificándolo otra vez. Y no solo esto, avergonzamos al Señor, sino que imagínese cómo se siente el Señor. Cómo se sintió Él cuando aquel pueblo al que ya le había dado agua, otra vez viene y se queja. Otra vez viene, otra vez con un espíritu de incredulidad. Y cómo se siente Él cuando la cabeza de ese pueblo que Él había designado, la autoridad de Moisés, se deja permear de esa incredulidad del pueblo. Y Él con violencia, porque yo creo que fue con violencia, Él golpea otra vez 2 veces la roca, cuando el Señor le mandó que tan solo le hablara. Es un asunto bien serio, mis hermanos. Bastante serio. Quisiera que me acompañaran ahorita a Efesios 4. Porque la palabra acá nos registra de que sí, efectivamente tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Mora en usted y mora en mí. Pero como hablábamos el domingo pasado, puede que nosotros espiritualmente estemos a oscuras, porque el Espíritu Santo de Dios viene a traer ¿qué? Luz y vida a nosotros. De su interior correrán aguas vivas, como leíamos ahorita en Juan. Hay veces puede que el Espíritu Santo esté ahí, pero nosotros lo hayamos entristecido, lo hayamos contristado con nuestra forma de ser, lo hayamos entristecido, y Él esté allí, pero no esté operando en nosotros, no esté encendiendo nuestro espíritu, y por eso a veces sentimos esta sequedad espiritual en medio de nuestra individualidad, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en la misma iglesia, porque todo esto se traslapa, todo esto se permea. Y hay veces cuando uno de nosotros está desanimado, o son varios, es muy fácil ser permeados, porque el Señor dice que cuidémonos de que brote raíz de amargura en medio de nosotros, porque esas raíces de amargura y de incredulidad se permean y permean toda la iglesia, y cuando volteamos a mirar estamos todos impregnados de eso, y estamos todos desanimados, y estamos todos tristes, y estamos todos, como lo dice mi hermana, también dispersados. ¿Por qué? ¿Quién quiere eso? ¿Acaso el Señor quiere que sus ovejas estén dispersas? ¿Quién es el que promueve la dispersión de las ovejas? Sino el mismo Satanás. Y Él sabe cómo va trabajando sutilmente en algunas personas que a veces son claves en medio de la iglesia y que son muy visibles y que los hermanos los ven. A veces nos permeamos de eso y nos dejamos permear, pero que el Señor nos guarde. Y que más bien seamos pidiéndole a nosotros todos al Señor como iglesia que Él avive su Espíritu Santo en nosotros, que Él encienda otra vez esa vela en la iglesia y en cada uno de nosotros, porque eso es lo que necesitamos para que podamos experimentar la presencia del Señor, para que podamos andar en santidad, porque uno de los propósitos del Espíritu Santo, uno de los ministerios del Espíritu Santo es que nosotros, los hijos de Dios, andemos ¿en qué? En santidad. ¿Y qué es santidad? Ser apartados para Dios, porque nosotros fuimos apartados del mundo para Dios y estamos en medio del mundo, pero mis hermanos, recordemos, no somos del mundo,
Efesios 4, desde el verso 17. Y por eso vienen estas palabras acá que son de exhortación. Y esto lo dice Pablo, se lo escribe a la iglesia en Éfeso. Esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor, a no andar más como andan los gentiles. O sea, mis hermanos, no andemos más como anda el mundo. Es por eso que tenemos entristecido al Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia moderna tiene entristecido al Espíritu Santo. Es por eso que entre más mundano es la iglesia del Señor, menos está el Espíritu del Señor en medio de su iglesia. Nosotros hay veces hablamos de las denominaciones y decimos, uy, tal denominación, tal otra. Pero, como dice el Señor, que antes de sacar la espiguita del ojo del otro, miremos primero la viga que hay en el ojo nuestro. Porque hay veces sí, aparentemente somos más espirituales acá y esto y lo otro, y las canciones son un poquitico más espirituales, pero no estamos muy lejos de esa realidad, mis hermanos. No estamos muy lejos. Y por eso entristecemos al Espíritu Santo. Porque desafortunadamente preferimos más las cosas del mundo todavía, las actividades y muchas cosas, que muchas de ellas son sanas, no son malas, pero preferimos muchas de esas cosas a las cosas del Señor, al buscar del Señor, al orar, al leer su palabra, al tener comunión los unos con los otros, porque el Señor ha querido que crezcamos juntos. O si no, cada cual tendría la iglesia en su casa, y usted llega y busca al Señor solo en su casa, y usted, Señor, aquí estoy, yo soy la iglesia, y Señor, no tendría ningún propósito la iglesia. La eclesía, la asamblea, sus santos, la asamblea de los santos, de los apartados para Él ha querido que nosotros lo busquemos juntos, y Él ha querido revelarnos juntos muchas cosas que oído no ha escuchado y que ojo no ha visto. Esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor, a no andar más como andan los gentiles. Y sabemos cómo andan los gentiles, y se nos olvida a veces eso. En la vanidad de su mente, y Pablo nos lo recuerda acá, en la vanidad de su mente. Vanidad de vanidades, teniendo entenebrecido el entendimiento. Y cuando tenemos entenebrecido el entendimiento es que hemos apagado nuestra conciencia, y nuestra conciencia está en nuestro espíritu. ¿Y quién es el que enciende nuestra conciencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. Teniendo entenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, porque preferimos andar con las personas del mundo que andar con las personas de la iglesia, andar con los hermanos. Incluso preferimos a nuestra familia que a los hermanos en la fe. Y el Señor dice, haced primeramente el bien a los hermanos en la fe, porque no hemos entendido que nosotros somos una familia apartada para Dios. Pero preferimos andar con las personas del mundo y dejarnos permear de la corriente de este mundo. Privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos y que se permea por la dureza de su corazón, y la dureza del corazón de los gentiles llega a permearnos a nosotros. Y nos volvemos duros de servicio. Desafortunadamente aquí hay algo arraigado en Armenia, que dice en el himno, una raza altiva y de dura servicio. Oremos en contra de eso, porque somos así. Porque así fueron nuestros antepasados y así somos muchos de nosotros, altivos y de dura cerviz. A causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después llegaron a ser insensibles. Ya cuando somos insensibles al pecado, ya cuando somos insensibles, cuando yo dejo ir a la reunión y a mí ya me deja de importar ir a la reunión, nos volvemos insensibles. Se entregaron a sí mismos a la sensualidad. Estas son las consecuencias para la práctica de toda clase de impureza con avidez. Y mis hermanos, que el Señor nos guarde, porque los hombres tenemos una lucha bastante fuerte con la pornografía, con la masturbación, con una cantidad de cosas que no se hablan en medio de nosotros, pero fácilmente caemos porque somos carne todavía. Y no solo los hombres y las mujeres también. Que el Señor nos guarde y oremos por eso, por esos deseos que hay veces en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. A quienes de pronto no están casados todavía, eso es una lucha bastante difícil.
Es una lucha muy fuerte y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Pero vosotros no aprendiste así. Mis hermanos, nosotros no hemos aprendido así. Pero vosotros no aprendiste así a Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la manera antigua de vivir, a despojarse del viejo hombre. Esto es lo que tenemos que hacer diariamente, como enseñábamos en una enseñanza hace tiempo. A quitarnos el viejo hombre. Si usted amaneció de muy mal genio, usted llega y le dice al enemigo: mire, pues estoy de muy mal genio, pero ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo me despojo de este mal genio en el nombre de Jesús. Y en esta mañana me visto del Señor Jesús, porque ustedes, yo no tengo parte con ustedes. Yo ya no les pertenezco, yo le pertenezco a Jesús. Entonces diariamente, mis hermanos, tenemos que quitarnos esa ropa sucia que desafortunadamente está. Eso saca de cuenta, mis hermanos, como si nosotros viniéramos aquí a la reunión con la misma ropa de ahora 8 días, como si nosotros no nos cambiáramos de ropita, sino que duráramos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses con la misma ropa. Y es como si tampoco nos bañáramos. Es como los indigentes que andan en la calle, usted los siente que vienen a metros por el olor, y usted los ve y siguen así andrajosos. Es como si nosotros andáramos así. Es como si nosotros no tuviéramos aseo espiritual. Y así andamos muchos de nosotros, pero no vemos. Pero Satanás sí ve, y Satanás ve cada vez cómo él logra que seamos más entenebrecidos. Y él ve cómo logra que nos apartemos del Señor, y él ve cómo logra que nos apartemos de la comunión y hagamos apartar de la comunión a otros hermanos indirectamente por nuestras actitudes. Si en verdad lo oísteis y fuiste enseñados en Él, a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre. Lo invito, y a mí también, yo me invito también a que nos despojemos del viejo hombre diariamente, que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente, o sea, renovar nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, porque esa es la forma de renovar la mente. Cuando el Espíritu Santo viene y renueva nuestro espíritu, nuestra mente es renovada, nuestros pensamientos son renovados, son mudados a la mente de Cristo, como dice en otra parte en la Biblia. A renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse del nuevo hombre que fue creado según Dios. ¿Cómo fuimos creados nosotros, mis hermanos? Recordémoslo. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así fuimos creados nosotros, en la justicia y en la santidad. Y usted y yo, ahorita que somos criaturas del Señor, que somos del Señor, estamos llamados ¿a qué? A andar en santidad, a andar apartados para Dios. Entonces muchas cosas del mundo, mis hermanos, nos convienen, no son lícitas. Muchas cosas más bien no son lícitas, perdón. Pero no todas ellas nos convienen. Hay muchas amistades que tenemos en medio del mundo que son lícitas, sí, pero no nos convienen. Hay muchas actividades que hacemos en medio del mundo que son lícitas, pero no todas nos convienen, porque no nos conducen a las cosas del Señor, a estar apartados para Él. Y hay veces caemos en el engaño, porque a mí me ha pasado. Como que bueno, venga, tomémonos unas cervecitas y hablemos del Señor. No. Porque usted debe saber, o debe recordar quién era usted. De dónde lo sacó el Señor, y lo que usted se puede devolver si usted tiene un desliz muy pequeñito. Y hay cosas que también son bien difíciles. Y hay veces quienes somos varones y hay una mujer que nos llega y nos dice: venga, yo quiero que usted me aconseje del Señor. Y hay veces nos sentimos muy buenos y muy valientes y vamos y hacemos eso, y ahí está la trampa, porque Satanás sabe cuál es nuestra caída. Entonces muchas cosas del mundo, mis hermanos, no son lícitas, pero no todas nos convienen, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir. Tampoco se trata que nos encerremos en nuestras casas, no, sino que aprendamos a andar en prudencia en nuestro vivir, en nuestro peregrinar en medio de este mundo, y a vestirse del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y la verdad que es Jesucristo, la verdad que es su palabra. Por tanto, habiendo desechado la mentira, desechemos la mentira, mis hermanos. Cada uno hable la verdad con su prójimo. Esa es la primera invitación a que nos hace Pablo,
que no seamos hipócritas, que hablemos la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí está hablando del cuerpo. Hay veces somos hipócritas en medio de nosotros. Hay veces hay algún hermano que nos hace algo y preferimos ser hipócritas. No, llámelo apartecito, mi hermano, usted me ofendió porque es bíblico. Y trate usted de restaurar la comunión con el hermano, pero hay veces preferimos más bien de pronto ir a hablar detrás del hermano y ser hipócritas. No, seamos sinceros, mis hermanos. Hablemos las cosas como son. Como dice el hermano Tilly, hablemos las cosas como son. Y así es, seamos sinceros. Cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Hay veces nos ofenden, pero el Señor nos da derecho a que nosotros pues nos enojemos. En esos días nos pasó con mi esposa que un cliente nos injurió tremendamente con una cosa. Y yo estaba bastante temeroso del Señor en contestarle. Yo procuré orarle al Señor y bueno, les respondimos como haciéndoles ver que estaban haciendo injusticia con nosotros y yo me estaba sintiendo mal y el Señor me recuerda esto: airaos pero no pequéis. ¿Y qué es el no pequéis? Está bien que usted manifieste que fue ofendido, pero manifiéstelo de una buena manera, en amor, tranquilo, sin usted estar ahí, ¿no? Sin generar contienda. Airaos, tenemos derecho a airarnos porque es normal que nos enojemos, pero no a pecar. No caiga el sol sobre vuestro enojo, pidamos perdón, ni deis lugar al diablo. Pidamos perdón, que el Señor nos ayude, que si le fallamos a alguien, le podamos pedir perdón. Ayer me encontré una chica que no veía hace muchos años, pero yo la injurié hace muchos años, la traté mal. Y el Señor me dijo: hazme el favor y le pides perdón, después de tantos años. Y le dije: fulanita, perdónenme. Y ella me dijo: tranquilo, recibo sus disculpas. Queda uno tranquilo, queda uno en paz. Y que el Señor nos permita colocarnos a cuenta, no solo con los hermanos, sino con las personas también que nos han hecho mal. Porque es necesario, para que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, para que no estemos en medio de esta sequedad espiritual que de pronto algunos estamos experimentando a nivel individual y a nivel de la iglesia misma. El que hurtaba no hurte más. Y esto se refiere no a es que usted sea un ladrón y usted salga a la calle y robe. No, hay veces le robamos, vamos a decirlo con nombre propio, a la diana. Hay veces dentro de nuestro trabajo, hay veces nosotros camuflamos por ahí cositas. Eso es robar. Eso no tiene otro nombre. Es robar. Robar es cuando vendemos también algo que no tiene ese valor y vendemos en otro valor que no es. Robamos también. Que el Señor nos ayude. Que el Señor mismo con su Santo Espíritu nos toque, nos ayude. Toque nuestra conciencia. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Qué tanto, mis hermanos, compartimos nosotros con el que tiene necesidad? Con sorpresa tomarían ustedes si les contara quiénes son las personas que ofrendan en medio de la localidad. Es tremendo y hay tanta necesidad y somos tan ávaros, tan tacaños para con las cosas del Señor. Queremos que el Señor nos dé de todo, pero no soltamos nada o soltamos muy poquito, porque no confiamos en el Señor, porque no confiamos en que Él es el quien nos provee para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Que hablemos eso en medio de nosotros, lo bueno, lo que sea necesario para la sana edificación, no de chismes, no de cosas que no vale la pena hablar. Y no entristezca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. Esto es lo que tenemos que hablar, de las cosas del Señor. Y dice acá: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. La palabra esa palabra y no entristezcáis es la palabra griega kai, con tilde en la i, con k, kai. Y eso, una mejor traducción sería entonces. Les voy a leer la definición del diccionario. Aparentemente partícula primitiva, teniendo fuerza copulativa y a veces también cumulativa. Entonces mire que el apóstol Pablo está denunciando una serie de circunstancias que puede que estén pasando en medio de nosotros. Y aquí como que como si le hubiera
añadido usted a la cesta de la exhortación varias cosas. No haga esto, no haga esto otro, esto tampoco lo haga, más bien haga esto, más bien haga esto otro. Entonces, como conclusión, o sea, si hacemos todas esas cosas que viene ahí hablando, entonces no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Y eso lo podemos estudiar más adelante. Pero hasta ese día de la redención es cuando nosotros seamos resucitados en cuerpos gloriosos. O sea, Él es nuestro sello. Eso se haga de cuenta como si alguien le hace a usted una promesa y se la firma. Es que una letra más bien. Entonces usted firma y el que tenga esa letra tiene el derecho de cobrarle a usted esos 50,000 pesos. Es como si el Espíritu Santo hubiera firmado por nosotros, y cuando se vaya a resucitar nuestro cuerpo, entonces Él se va a presentar a sí mismo firmado en nosotros. Vea, no, es que este muchacho es del Señor, esta muchacha es del Señor, esta señora es del Señor, y si es apta para que resucite, resucite en el día de Cristo. Entonces, mis hermanos, entristecemos hay veces al Espíritu Santo, y por eso Él está ahí apagadito. Él está ahí esperando que nosotros coloquemos nuestra mirada ¿en quién? En el Señor. Y quisiera que me acompañen ahorita allí a 1 Corintios. Diez. Primera de Corintios 10, desde el 1 hasta el 4. Y miren lo que nos confirma acá lo que leíamos ahorita en Éxodo y en Números. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Están hablando de quién? De los israelitas que fueron sacados de Egipto. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos ellos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, de la roca que la primera vez Moisés la tocó una vez y la segunda vez la tocó 2 veces. Bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Y la roca era Cristo, mis hermanos. Entonces hay veces tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué ahí se queda espiritual en mí? ¿Por qué ahí se queda espiritual en medio de la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque seguramente hay algo. Y quisiera que viéramos esto con un ejemplo claro. Vamos a 2 de Samuel. Todavía nos faltan algunos versos, entonces les pido desde ya antemano disculpas a los hermanos, porque quisiera como completar la carga completa para que ya termináramos esta carga. 2 de Samuel 21, 1. Y dice así: en los días de David hubo hambre, o podríamos decir sequedad. 3 años seguidos, imagínense esto. Pero David tenía discernimiento. David sabía que algo estaba pasando. Y buscó David el rostro de Yahvé y dijo, porque es que uno le puede preguntar al Señor estas cosas directamente. Sabemos que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces nosotros, ¿por qué no venimos al Señor a través de Jesús? Y Jesús está en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el miedo de preguntarle al Señor? ¿Será que nos tienen que preguntar a nosotros, a Jaime, a Michael o a mí? No, pregúntele directamente usted al Señor. Y el Señor nos va a contestar. Y buscó David el rostro de Yahvé y dijo: Yahvé, es a causa de Saúl, a causa de esa casa sanguinaria que dio muerte a los gabaonitas. Entonces resulta que, y vamos a ir rápido a Josué 9. Por allí vamos a pasar bien rápido para no. Josué 9:9.
Y tenemos que entender que cuando el pueblo iba pasando, ya no ahora, no con Moisés, sino ahora con Josué, había muchas de estas naciones que estaban atemorizadas por las proezas que había hecho el Dios de Israel. Y uno de estos pueblos eran los gabaonitas. Y dice acá en el 9:9, pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, porque ya habían derrumbado a Jericó y a Jai, ellos al contrario procedieron astutamente y fueron como embajadores, poniendo sobre sus asnos costales, o sea, se asustaron y de una se pusieron, como dicen en esta época, en la juega, poniendo sobre sus asnos costales y odres de vino, viejos y rotos y remendados, o sea, haciéndose ver ellos pobres, y sandalias viejas y recocidas en los pies, con vestidos viejos sobre sí, y el pan de su provisión seco y mohoso. Y se presentaron ante Josué en el campamento de Israel en Gilgal, y dijeron a Josué y a Israel: venimos de una tierra lejana, haced ahora un pacto con nosotros. Pero los israelitas respondieron a aquellos heveos: vosotros no habitáis entre nosotros, ¿cómo haremos un pacto con vosotros? Y dijeron a Josué: somos siervos tuyos. Entonces Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Y ellos dijeron: de una tierra lejana. Tus siervos han venido por causa de tu nombre, de Yahvé tu Dios, pues hemos oído su fama y cuánto hizo en Egipto, y cuánto hizo a los reyes de los amorreos allende al Jordán, a Sehón rey de Hesbón, y Og rey de Basán, al gigante que habitaba en Astarot. Por lo cual nosotros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos hablaron diciendo: tomad en vuestras manos provisión para el camino y sed encaminados a su encuentro, y decirles: nosotros somos vuestros siervos, concertad ahora un pacto con nosotros. Este pan estaba caliente cuando lo tomamos. Estaban mintiendo, imagínense, estaban engañando a Josué. Este pan estaba caliente cuando lo tomamos como provisión para el camino el día que salimos, para venir a vosotros, pero ahora está seco y mohoso. Y estos odres de vino los llenamos nuevos, y helos aquí rotos, y nuestros vestidos y nuestro calzado desgastado por lo largo del camino. Entonces los varones tomaron de sus provisiones sin consultar a Yahvé, y Josué hizo paz con ellos. No le preguntaron al Señor, pero hicieron ese pacto. Y Josué hizo paz con ellos, e hizo un pacto con ellos de dejarlos vivir, y los jefes de la asamblea les hicieron juramento. O sea, a pesar de que fueron engañados, ellos hicieron compromiso con los gabaonitas. Y lo que pasó es que en los días del rey Saúl mató a gran parte de los gabaonitas. O sea, esos gabaonitas nadie los podía tocar. Y a causa de que Saúl los traspasó con espada y mató a muchos de ellos, el Señor trajo sequedad y hambruna durante 3 años. Entonces, mis hermanos, debemos preguntarle al Señor si estamos en sequedad espiritual a nivel individual o como familia o incluso a nivel de la iglesia, porque algunos la hemos sentido. Preguntarle al Señor ¿por qué ha pasado esta sequedad? Y que el Señor nos muestre y que podamos ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón. Porque mire lo que el Señor dice aquí en Isaías. Acompáñame a Isaías 44, allí más adelantico. Isaías 44. Desde el verso 1. Y ahora oye, siervo mío Jacob, Israel, a quien escogí. Así dice Yahvé tu hacedor, el que te formó desde el seno materno, tu ayudador. No temas, siervo mío Jacob, Israel el amado a quien escogí. Y mire que dice el Señor aquí tan lindo: porque yo daré agua al sediento que anda por el sequedad. ¿Acaso cuando estamos en sequedad espiritual no nos sentimos así? Porque yo daré agua al sediento que anda por el sequedal. Es como empezábamos esta enseñanza: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A quién? A Jesús, a la roca a la cual había que hablar, a la roca a la que no había otra vez que golpear otra vez y deshonrarla. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir. Mire que tan lindo aquí el Señor que nos confirma: porque yo daré agua al sediento que anda por el sequedal, derramaré mi Espíritu
sobre tu simiente, dice el Señor, sobre la simiente de Israel. ¿Y acaso usted y yo no fuimos añadidos a Israel? Dice el Señor que nosotros fuimos añadidos a su pueblo y ahora somos pueblo de Él. Éramos antes gentiles, enemigos de Él, pero Él nos ha añadido a su pueblo. Porque yo daré agua al sediento que anda por el sequedal, derramaré mi espíritu sobre tu simiente y mis bendiciones sobre tus hijos. Mire que acá se confirma. Si estamos en sequedad espiritual, debemos es volvernos al Señor Jesús y que se encienda otra vez, ponernos a cuentas con Él, pedirle perdón por nuestro mal proceder, así como hizo David, que David pidió perdón y fue levantada la hambruna. Que nosotros podamos ponernos a cuentas con el Señor y que el Espíritu Santo venga y se encienda en nosotros, no para que haya show y manifestaciones espirituales en medio de nosotros, no. Si el Señor las quiere traer para edificación de su pueblo, bendito el Señor, pero para que sea traída la presencia del Señor en medio de nosotros, para que la frialdad se transforme en calidez, para que el egoísmo se transforme en generosidad, para que la apatía se transforme en disposición, para que el egoísmo se transforme en querer dar, en querer compartir. No solo temas materiales, no solo dinero, sino también el tiempo. Porque hay veces compartimos el tiempo con quizás personas, no que no deberíamos, sí, pero deberíamos darle prioridad a compartir el tiempo del Señor con personas, ojalá del Señor. Y procurar también compartir nuestro tiempo hablándole al Señor, hablándole a otras personas del Señor, evangelizando, haciendo estas buenas obras que Él tenía preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, el alma ociosa, cuando estamos quietos, pasivos, cuando no estamos dispuestos a cooperar con el Señor, cuando no estamos dispuestos a trabajar juntamente con el Señor, nuestra alma se vuelve ¿qué? Ociosa. Y cuando el alma está ociosa, el alma sufrirá de hambre, sufrirá de sed. Y el Señor nos ha pedido que estemos apartados para Él, porque fuimos santificados cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Pero ahora nuestra responsabilidad es andar en Él. ¿Andar en qué? En santidad. Y para terminar, mis hermanos, quisiera que me acompañen a Ezequiel 37. Esos son los versos también bien conocidos por los hermanos y que tienen relación respecto a lo que hemos venido hablando. Porque hay veces en medio de la iglesia estamos así, como un valle de huesos secos. Hay veces en nuestra relación con el Señor estamos como un valle de huesos secos, muertos, vivos pero muertos en vida. Y vamos a leer de Ezequiel 37 desde el 1 hasta el 14. La mano de Yahvé vino sobre mí y me llevó en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto secos en gran manera. Hay que entender que eso es una visión profética del pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel está así, pero también podemos verlo como algo a lo cual la misma iglesia del Señor puede caer. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: oh Adonai Yahvé, solo tú sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Yahvé. Así dice Adonai Yahvé a estos huesos: he aquí, yo hago entrar aliento en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros aliento, así como dice cuando hizo el Señor, y colocaré aliento de vida. Y en vosotros aliento, y viviréis, y sabréis
que yo soy Yahvé. Profeticé pues, este era Ezequiel, como me fue mandado, y mientras profetizaba, hubo un sismo, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron hueso con hueso, y mientras yo observaba, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. O sea, había cuerpo ya. En el 9, entonces me dijo, profetiza al viento, profetiza, oh hijo de hombre, y di al viento, así dice Adonai Yahvé, ven de los 4 vientos y sopla, aquí está llamando al Espíritu Santo, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies una multitud grande, en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen, y así hay veces decimos nosotros, nuestros huesos están secos, estamos desanimados, estamos tristes, no queremos ir a la reunión, no queremos de las cosas del Señor, queremos más bien estar aquí llorando en nuestra autoconmiseración. Así hablamos nosotros o pensamos hay veces con nuestra forma de actuar, porque nos aislamos, nos encerramos en nosotros mismos y estamos ahí consintiendo nuestra alma. Ay, qué pesar de usted ha tenido que pasar por unas cosas muy duras. Ay, qué pesar, ven, así como la hermana Lucía está acariciando al gato, así acariciamos a nuestra alma, así la acariciamos. Aquí que dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Y dice en el 12, por tanto profetiza y diles, así dice Adonai Yahvé, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Yahvé. Y mire lo que dice aquí tan lindo. En el 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Porque solo a través del Espíritu Santo del Señor nosotros podemos tener una vida cristiana viva delante del Señor, porque podemos tener vidas cristianas muertas delante del Señor, unas vidas pasivas, unas vidas sin fruto, unas vidas egoístas con el Señor, porque el Señor todo nos lo ha dado, pero cuán poco o cuán nada le estamos dando al Señor con nuestro vivir y con nuestro caminar cristiano, Él queriendo que estemos apartados para Él, en santidad para Él, sirviéndole a Él, trabajando juntamente con Él, pero nosotros estamos más ocupados en nuestros deleites, en nuestras cosas. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra. Y adivine cuál es esta tierra, la tierra prometida, Jesucristo. Imagínense lo lindo el Señor. Y os pondré en vuestra propia tierra. Es que usted y yo tenemos tierra, mi hermano. Usted y yo no tenemos casa, algunos no tenemos apartamento, y a veces nos afligimos por esto porque otros sí tienen, pero es que nosotros tenemos tierra prometida, y esa tierra prometida es Jesucristo. Y os pondré en vuestra propia tierra, es decir, os colocaré en Jesús, reposaréis en Jesús, y sabréis que yo, Yahvé, he hablado y lo he cumplido, dice Adonai. Entonces, mis hermanos, qué lindo esto, que el Señor quiera que su Espíritu, que ya está en nosotros, alumbre en nuestro interior. Y qué lindo que este Espíritu Santo de Dios quiera colocarnos en nuestra propia tierra, en Cristo, porque eso es lo que quiere Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, mis hermanos, que el Señor sea colocando reflexión en medio de nosotros, a nivel individual y como iglesia, para que podamos preguntarle al Señor por qué hay tanta sequedad, y que si tenemos que pedir perdón, si tenemos que resarcir, lo hagamos, porque
luego de que pasó lo de los Gabaonitas, el Señor lleva al rey David a resarcir a los Gabaonitas y le dice: señores, ¿ustedes qué quieren? ¿Y saben qué pidieron los Gabaonitas? Pidieron a los hijos de Saúl para ser traspasados con espada, porque ellos mataron a sus antepasados. No es que aquí vayamos a decir: venga, ¿a quién vamos a matar? No, estamos en otros tiempos, mis hermanos. Estamos en otros tiempos. Pero no sé si me entiendan, que el Señor nos ayude a ver si en algo tenemos que resarcir a nuestros hermanos, a la iglesia, a quienes ya no están acá. Porque en alguna reunión se hablaba de que quienes ya no están acá, muchos de ellos salieron heridos. El Señor nos permita pedir perdón, y pedimos perdón en nombre de la iglesia, y quienes son muy amigos de ellos, llévenle este mensaje, de que pedimos perdón por aquello que quizás no estuvimos pendientes de ello, por aquellos que lo juzgamos inapropiadamente. Llévenle este mensaje, y si acaso ellos lo escuchan, perdónenlo, porque es necesario que la casa del Señor sea restaurada, y la restauración empieza en nosotros mismos, porque el Señor la quiere restaurar, pero necesitamos disponer nuestros corazones y preguntarle al Señor para que el Señor haga en medio de nosotros, porque como ya vimos, en nuestras propias fuerzas, como lo hizo Moisés, no lo vamos a lograr, y tan solo vamos a terminar contristando, entristeciendo más al Espíritu Santo, y solo vamos a andar en las tinieblas, queriendo Dios que andemos en su luz admirable. Entonces, mis hermanos, esa era la carga que el Señor había colocado en mi corazón. Y bueno, no sé si algún hermano quiera de pronto complementar algo, si el Señor lo tocó respecto a cierta situación, o si acaso me equivoqué en algo, para que por favor corrijamos. Y bueno, mis hermanos, les dejo la palabra. A mí se me viene un versículo ahí cuando estábamos leyendo la parte de Moisés que golpeó la roca, que dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Así es. Señor, por eso fue que no entró al reposo, a la tierra prometida. Sí. ¿Dónde está ese versículo? No sé. en el Nuevo Testamento, pero En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Algo más, mis hermanos, que quieran añadir, complementar, corregir, opinar? Yo pienso que todos hemos pasado por el tema de la pagana, como dices tú. Y los que hemos pasado por eso nos damos cuenta de que perdemos el tiempo. Perdemos un poco de tiempo, 1, 2, 3 años, para volver al mismo punto, volver otra vez a buscar a Dios. Porque se da cuenta uno que no hay más camino. Y no es, como les decía, alguna oportunidad, ni las relaciones, ni la confianza que uno tiene en el mundo, en otros hombres, que cree uno que con las conexiones, las relaciones, el tráfico de influencias, todo ese tema, uno todo lo puede, ¿no? Se pierden 3, 4 años, bueno, lo que dure, 6 meses, algunos son menos testaduros, menos duros de corazón, que regresan rápido, pero hay otros, o algunos otros, que nos tardamos más tiempo, y se da cuenta uno de que no, pues el camino es Dios, y es ahí. Amén. Que es la verdad, y esa sed de uno, como Dios lo permite, pues tenemos el libre albedrío, que nos alejemos, y en ese alejamiento, pues claro, vamos a estar dándonos más golpes y golpes y golpes y golpes, Sufriendo más, y se da cuenta uno de que no, pues que voltear a mirar otra vez para allá, y es el camino correcto. Porque todas las cosas del mundo ya aprende uno que son pasajeras. La juventud, la salud, la belleza, el dinero, todo se acaba, todo está destinado para acabar. vanidad de vanidades. La vanidad de vanidades. Entonces, el tema es Dios, que uno es muy duro de corazón, igualito que el pueblo de Israel. Así Lo que vos decías, no estamos muy yo a lejos. veces no entiendo cómo esa gente era tan... Y así es uno. Por cuanto abrirles el mar, wow, uno ya con eso dice wow.
y les mandó maná al desierto, en el desierto les mandó maná, un alimento que ni lo conocían, más sin embargo traían estopas, bueno, bandejas, no, lo que fuera por si el otro día no les iba a dar. Y así es uno, lo que vos decías, sería muy bueno tener un cuaderno, uno apuntar los milagros que hace Dios, porque a uno se lo olvida. Uno es igualito al pueblo de Israel, no le falta ni una coma ni una igualito, idéntico. Es como una copia. una escanea así, un escáner, una copia. Lo que es ya fue, como Igual, dicen Eclesiastés. 2000 años han pasado y seguimos por lo mismo, Sí. por lo mismo. De generación en generación, la dureza de corazón nuestra es Grande. abismal. En Romanos 4:18 dice: Él creyó en esperanza, o sea, Abraham, contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dice que esperanza contra esperanza. Nosotros también tenemos una esperanza, pero hay cosas que se contraponen a esa esperanza y nos nubla la visión hacia las cosas del Señor. El Señor nos llama que nosotros creamos a pesar de lo que está opuesto. Sí, El problema siempre ha sido la incredulidad. incredulidad. Ese es el problema de nosotros, que no creemos y todas las veces estamos pidiendo: muéstrate, Señor, muéstrate. No nos basta con lo que el Señor hizo y ha hecho, sigue haciendo, sino que nosotros siempre le estamos pidiendo más pruebas. Aquí en Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, Así es. porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo sigo, para mí, yo siempre le digo: Señor, ayuda a mi incredulidad, porque eso es lo que el Señor nos ve y siempre nos está diciendo, hablando de la fe. Si tuvieras fe, y sin fe es imposible. Uno siempre está pidiendo cosas y cosas materiales porque queremos ver a Dios en ese tipo de cosas, y no son en esas cosas que el Señor quiere que lo veamos, sino en la vida espiritual, en las cosas espirituales, en esas promesas que el Señor quiere que nosotros esperemos, y que a pesar de las dificultades y a pesar del oscurecimiento que se pone, nosotros veamos. Usted leyó, hay un pasaje acerca de que el entendimiento estaba oscurecido, y también otros pasajes donde habla de la apostasía, de la idolatría, esas cosas que nos distraen, ¿cierto? Nos sacan del camino, cualquier cosa nos saca, y a veces pensamos que estamos ahí, pero estamos ya saliendo del camino, nos estamos distrayendo y yéndonos tras lo que el Señor dice que no es. Que el Señor nos ayude a la incredulidad. Bueno, hermanos, alguien que quisiera orar para cerrar el tiempo.